dirigido a los médicos psiquiatras del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi y a los médicos psiquiatras del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la resolución del caso clínico número 1. Y esto va a estar a cargo... César, sí, un ratito. Quisiera aprovechar, ¿sí? Sí, Un doctora, minutito antes de empezar. Quisiera, por favor, agradecer en este momento la presencia de las doctoras Galia Rojas y Paola Albinagorta, que nos están acompañando. Ellas son médicos psiquiatras y nos van a ayudar a trabajar con ustedes la resolución de los casos que se van a presentar el día de hoy. Esperamos que ustedes hayan revisado los casos y hayan traído todo el material, ¿no? Para que esto sea una interacción interesante. Estos espacios presenciales son justamente para satisfacer las dudas que ustedes puedan tener y finalmente puedan elaborar de la mejor manera su certificado de discapacidad. Este grupo está formado exclusivamente por médicos psiquiatras y por eso, digamos, hemos querido contar con 2 especialistas que nos van a ayudar a lo largo de toda esta teleconferencia. Desde ya agradecemos la presencia. Ahí tenemos a la doctora Galia Rojas y a la doctora Paola Albinagorta. Y sí, bueno, un aplauso virtual para ellas, ¿no? Por estar acompañadas. Muchísimas gracias, doctoras, y bienvenidas. César, continuamos, por favor. Sí, gracias, doctor Hidalgo. Entonces, como estaba diciendo anteriormente, vamos a hacer la resolución del caso clínico número 1. Y en esta primera parte nos tocaría resolver lo que son los numerales, tanto 2, que es diagnóstico de daño, y numeral 3, que es diagnóstico etiológico. Para ello voy a dar pase a la doctora Judith Perales, quien es médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Doctora Perales, ¿la escuchamos? Sí, buenas noches, doctores. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. En este desarrollo de esta primera parte de los módulos, doctores, ustedes están desarrollando 3 casos. El caso de retraso mental, un caso de hipoacusia y el último caso que es que lo vamos a ver en estos momentos. Son 3 casos que no podríamos desarrollarlos los 3 en una teleconferencia porque sería muy largo. Entonces vamos a desarrollar el último caso que ustedes han trabajado, ¿ya? Los otros casos van a tener su desarrollo a través de un video, ¿sí? Entonces empezamos con compartiendo pantalla. Muy bien. Entonces el objetivo, doctores, de esta actividad es que ustedes a través realicen la aplicación del conocimiento aprendido, ya a través de los videos, doctores, y lo hacemos con los casos que hemos estado desarrollando en estos 3 módulos que ya venimos haciendo. Entonces, para ello, y como dijo el doctor Palomino, a mí me voy a desarrollar la parte que corresponde a diagnóstico de daño y diagnóstico etiológico, ¿ya? Entonces, para nosotros ubicarnos en diagnóstico de daño y diagnóstico etiológico, principalmente diagnóstico de daño, para nosotros certificar a una persona con discapacidad, existen ciertos criterios que está planteado en los videos que hemos presentado, en las ponencias que hemos hecho. Entonces, a mí me gustaría saber si alguien se anima a decirnos cuáles son esos criterios para nosotros determinar el diagnóstico de daño. ¿Quién se anima de los doctores que nos están acompañando? Doctora Natalia, ¿nos puede decir cuáles son los criterios para determinar un diagnóstico de daño en el certificado de discapacidad? Buenas noches. Buenas noches, doctorita. No se utiliza la clasificación de diagnósticos en CIE-10
sea, teniendo en cuenta la enfermedad que está causando la discapacidad. Ya. ¿Recuerda los criterios, doctorita? No, ahorita no tengo claro. Doctor Luis Macedo, ¿recuerda los criterios para nosotros determinar un diagnóstico de daño? Sí, sería el que causa mayor discapacidad entre todos los diagnósticos, el que Ya. sea causante, el que cause también mayor, mayor gasto o mayor requerimiento de atención. Ujú. Muy bien, doctor. Muy bien. Entonces, como dice el doctor, uno de ellos debe seleccionarse el que genere mayor grado de discapacidad, que se considere mayor causante del gasto de recurso o mayor costo del tratamiento, ya, que lo vamos a ver. Y un criterio también es la enfermedad primaria que desencadena las demás deficiencias, ¿ya? Para nosotros determinar nuestro diagnóstico de daño. Hay un tercer criterio, doctores, que, bueno, podríamos utilizarlo, pero es el que menos debemos colocarlo en nuestro certificado, que es el síntoma principal o hay algo normal, ¿ya? Entonces, vamos a ver en relación al caso clínico que les estoy mencionando. Antes de esto, doctores, un punto importante también que tenemos que tener en cuenta ya para determinar el diagnóstico en el certificado es que este diagnóstico debe ser permanente y definitivo, ¿ya? Tenemos que tener esta idea bien establecida, ¿ya? Si bien la discapacidad es dinámica en el tiempo, ¿ya? Lo que es la severidad de la discapacidad o también la restricción en la participación, que ustedes también lo han visto y lo han aplicado en los casos clínicos, el diagnóstico de daño sí es permanente y definitivo, ¿ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta eso. Y en relación a nuestro caso clínico, ¿ya? Donde nos menciona, para nosotros determinar el diagnóstico de daño, ¿ya? Nos menciona que tenemos un paciente de 70 años de edad, ¿sí? Con una enfermedad, un tiempo de enfermedad de 10 años. Y miren, doctores, nos habla de que aquí estamos evidenciando las deficiencias, que son problemas en la función o estructura, ¿no es cierto? Nos habla de un temblor en reposo, una rigidez, una bradicinesia, alteraciones de los reflejos posturales, ¿ya? Si seguimos revisando la historia, alteración a nivel de la deglución, problemas en la articulación de la palabra, ¿sí? Entonces vemos que existen deficiencias a nivel motor, que probablemente esto estamos identificando un problema, según la clínica, ¿qué problema sería? Y alteración en la marcha nos da más detalles. Pasos lentos, tronco flexionado hacia adelante, ubicándose el centro de gravedad por delante de la posición habitual. Los pasos cortos, rápidos, con pobre equilibrio. Y aquí un punto importante también, que lo vamos a ver, temblor marcado en reposo, rigidez en rueda dentada. Entonces, y alteración en los reflejos posturales. Si yo veo toda esta clínica, veo deficiencias, diversas deficiencias. ¿Cuál es la enfermedad que englobaría todos estos problemas en la función y estructura que yo estoy identificando? ¿Quién me podría decir? Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson. Muy bien, doctor. Entonces, sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que principalmente su diagnóstico es clínico, ¿no es cierto? Y aquí lo estamos viendo. Entonces, y la enfermedad de Parkinson es progresiva, es permanente y definitiva. Entonces, la enfermedad de Parkinson llega a ser un diagnóstico de daño que nosotros podemos certificarlo, ¿ya? Lo tenemos acá. Entonces, esta de aquí es uno de los diagnósticos de daño. Sin embargo, en nuestro paciente también identificamos algo más. Nos menciona que en los últimos 2 años notan tristeza, está poco comunicativo, perezoso. Y aquí, dentro de la enfermedad de Parkinson, doctores, hay, se llaman síntomas motores, ¿ya? Y síntomas no motores. Y dentro de estos síntomas no motores puede haber manifestaciones psiquiátricas y también problemas a nivel cognitivo.
y aquí lo estamos evidenciando. Sin embargo, algo más que nos llama la atención, nos dice que hace 12 meses presenta fallas en la memoria de trabajo, generando dificultades en su desempeño, y mucho más problemas en el pensamiento, ciertos elementos, posee ciertos elementos de abstracción, y un punto importante también nos mencionan que tiene un mini mental test de 11 puntos. Y si vemos nosotros, mini mental en relación a la puntuación, ya nos ubica que si es de 9 a 12 tiende a obtener de 12 a 24 un deterioro a nivel cognitivo y de 9 a 12 una demencia. Entonces, revisando también esta parte, identificamos que nuestro paciente ya tiene una demencia por enfermedad de Parkinson o demencia en enfermedad de Parkinson, ¿ya? Entonces tenemos estos dos diagnósticos. Si yo identifico, doctores, estos dos diagnósticos, ¿ya? Que los dos deben ir en el certificado de discapacidad. ¿Cuáles de ellos tendría el primer criterio que mencionamos, el que genere el mayor gasto de recursos, el mayor costo del tratamiento, entre lo que es demencia de enfermedad de Parkinson y el Parkinson en sí? ¿Quién me podría decir? ¿No sería la demencia por la enfermedad? Porque implicaría que no solamente sean antiparkinsonianos, sino también medicamentos para la conducta, modificar el ambiente del paciente, a distraer a la familia, o sea, es un manejo más complejo. Excelente, doctor. Entonces, Estoy de acuerdo. Y está bien, doctores. Entonces, también ahí estamos evidenciando, doctores, que mayormente, cuando hay una enfermedad motora y otra enfermedad a nivel de funciones mentales superiores, la que genere, con frecuencia, no siempre, pero la que genera mayor gasto de recursos de hacer el problema a nivel de funciones mentales superiores, como estamos viendo en este caso. Entonces, en nuestro certificado, ambos son diagnósticos de daño y los estamos ubicando y los estamos identificando aquí en el caso clínico, ¿ya? También, doctores, yo quería mencionarles que el diagnóstico de daño, ¿ya? Y en sí todo el certificado de discapacidad está relacionado, está lo que nosotros identificamos, el diagnóstico de daño, cuando determinamos la clasificación, tanto de la gravedad de discapacidad como el porcentaje de restricción a la participación, están relacionados. Entonces vamos a ver esta relación en estos momentos. La relación de diagnóstico de daño con lo que es el grado de severidad de la discapacidad. Nosotros hemos visto, y ustedes ya han trabajado, que la discapacidad la determinamos a través de codificaciones numéricas, ¿ya? Y vamos a ver que la codificación numérica de mayor valor es la que debe estar relacionada con el diagnóstico de daño. Y aquí tenemos un ejemplo, ya que lo hemos visto en nuestro primer caso que está mencionando. Un paciente con retraso mental moderado, doctores, ¿ya? Principalmente si es un problema, como hemos identificado, un problema a nivel de funciones mentales superiores, uno de los mayores valores que vamos a identificar en estas áreas para calificar es a nivel de la conducta, y lo estamos viendo acá, ¿ya? La conducta, nuestro paciente con retraso mental moderado tiene una calificación de 4 en la conducta. ¿Qué quiere decir? Que en esta calificación nuestro paciente requiere además asistencia de otra persona la mayor parte del tiempo. A partir de 4 en adelante ya hablamos de una dependencia, ¿ya? Entonces estamos identificando que el diagnóstico de daño se correlaciona con la calificación de la severidad, de la gravedad de discapacidad, ¿ya? Y aquí vemos cómo se relaciona. Aquí también una enfermedad de Parkinson que lo estamos trabajando en estos momentos, doctores. Si hay un problema a nivel motor, enfermedad de Parkinson, que es principalmente a nivel motor, miren cómo estamos identificando. Aquí hay una correlación porque en locomoción hay una calificación 5, ¿ya? Y hay una demencia por enfermedad de Parkinson y vemos que la calificación también aquí es, a nivel de funciones mentales superiores, tiene un 4. Entonces, estamos evidenciando el problema motor y el problema a nivel de funciones mentales superiores en la calificación de la severidad de la discapacidad.
Aquí un ejemplo, doctores, no es un problema a nivel de funciones mentales superiores, pero para identificar, por ejemplo, si yo tengo un diagnóstico de daño de ausencia adquirida a nivel de pierna o debajo de rodilla, ¿ya? Es un problema motor y principalmente es un problema a nivel de locomoción. ¿Cuántos están aquí la codificación que tengo? ¿Qué me dicen ustedes? Si yo tengo un diagnóstico de daño de este tipo y aquí yo tengo una calificación en los ítems de conducta, comunicación, cuidado personal, locomoción, ¿quién me podría decir? ¿Está correcto? ¿Está bien? ¿Habrá algún error en lo que estoy viendo? ¿Estoy identificando? ¿Alguien me dice? ¿Nadie se anima? Si tiene entonces una ausencia adquirida de la pierna en locomoción, no pudiera ser uno, pues, ¿no? Porque ahí ponen que realice y mantiene actividad con dificultad, pero sin ayuda. ¿Y cuánto sería, doctor? O sea, si no tiene la pierna. Ajá. ¿Qué utilizaría para Tendría que, bueno, además ¿Una utilizar prótesis? algún aditamento una especial. prótesis? Muy bien. Y si es una prótesis, ¿cuánto sería ahí la calificación, doctor? Sería 5, ¿no? No menor de 2. 5 es que, a ver, el 2 es que tiene un dispositivo de ayuda que le permite hacer la actividad. Eso sería una silla de ruedas, sería una muleta, ¿ya? Pero el 5 va más allá. El 5 es que la persona es dependiente, tiene un cuidador y además ese cuidador necesita una ayuda. Por eso es que estos niveles, doctores, van a incrementándose en gravedad, ¿ya? Van avanzando en gravedad. El 0 nos dice que no tiene ningún tipo de limitación y luego van avanzando en en la gravedad. Por eso, ¿no sería mínimo 2? Sí, doctor, muy bien. Comenzaríamos de un 2 acá. Sin embargo, estamos viendo aquí que es un 1. Entonces, aquí estamos identificando que hay un error. O algo ha pasado, o no hemos evaluado bien, pero aquí definitivamente partiríamos de un 2. Entonces, el diagnóstico tiene relación con lo que yo estoy colocando en mi gravedad de la discapacidad, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya, doctores? Muy bien. Además, el diagnóstico de daño también se relaciona con el porcentaje de restricción en la participación, doctores, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se relaciona? Porque el porcentaje de restricción en la participación, para nosotros identificarlo, tenemos una herramienta que es el baremo de desempeño, ¿ya? Este baremo de desempeño son dos. El baremo de desempeño de aprendizaje y aplicación del conocimiento y el de actividades y participación, ¿ya? Pero el baremo de aprendizaje y aplicación del conocimiento tiene un punto importante, que se va a aplicar cuando existe un problema, una falta de desarrollo o un deterioro a nivel de funciones mentales superiores, ¿ya? Eso es importante rescatarlo, ¿ya? Entonces, si yo estoy identificando esto, y yo tengo un diagnóstico de daño de retraso mental, ¿cuál baremo utilizaría? Doctora Mónica, ¿cuál baremo voy a utilizar? El de aprendizaje. Doctora Mónica. Muy bien, doctores. Y si yo tengo, en mi segundo ejemplo, enfermedad de Parkinson y demencia en la enfermedad de Parkinson, ¿qué baremo voy a utilizar? Ambos. Ambos utilizarían, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la enfermedad de Parkinson es un problema motor y demencia en la enfermedad de Parkinson ya está comprometiendo las funciones mentales superiores. Entonces ambos yo lo puedo utilizar y en este caso si desarrollo los dos, aplicaría el que tiene mayor porcentaje de restricción en la participación. ¿Ya, doctores? Muy bien. En relación al diagnóstico etiológico, ya bueno, en la definición que se ha revisado también, es aquel diagnóstico que nos señala la causa de la enfermedad o la circunstancia que lo origina. Ya nos mencionaron cuáles pueden ser. Puede ser una causa conocida. Mayormente la causa conocida va a estar en nuestra historia clínica, un paciente de larga data donde yo identifico
qué enfermedades ha tenido, qué problemas puede presentar. Un ejemplo que doy y que es así sencillo es un paciente con una hipertensión arterial no controlada de larga data que llega a ser un accidente cerebrovascular, un paciente que tiene una diabetes mellitus que llega a tener una amputación, un pie diabético y una amputación, una retinopatía diabética. Entonces mi causa lo tengo en mi historia clínica y es conocida para mí. Una causa externa, un accidente de tránsito, caídas, quemaduras, lesiones por arma de fuego, arma blanca. Y hay una causa, en relación a las causas desconocidas, que es el caso de nuestra historia clínica, es una causa idiopática, ¿no es cierto? No la tenemos identificada la causa, entonces ahí podríamos nosotros repetir el diagnóstico de daño, ¿ya? Y por último hay una causa multifactorial también que lo podemos, en ciertas patologías se presenta, en cierto diagnóstico de daño y podríamos colocarlo como causa multifactorial, ¿ya? En el caso de nuestro paciente, nosotros repetimos el diagnóstico. Enfermedad de Parkinson en diagnóstico de daño y enfermedad de Parkinson en diagnóstico etiológico, ¿ya? Entonces, con esto estoy concluyendo la ponencia. Si tienen alguna consulta, por favor. Doctores. Doctor Palomino. Sí, gracias, doctora Perales. En este caso animamos a los participantes si es que tienen alguna pregunta con respecto a la ponencia de la doctora Perales. En este caso pueden ustedes activar sus micrófonos o pueden hacer las preguntas mediante el chat. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Paulo Ruiz. Yo quería hacer una pregunta. Dígame. Si es que no tenemos todavía un diagnóstico fijo, por ejemplo, una persona que tenga una psicosis, pero que no tenemos un diagnóstico todavía fijo y nos pide el certificado de discapacidad, ¿es algo que podemos procesar o tenemos que esperar a tener un diagnóstico certero, fijo, seguro? Sí. O sea, por ejemplo, disculpe. En el certificado de discapacidad nos menciona en una parte de lo que son disposiciones específicas que para nosotros determinar un diagnóstico, si hay duda o en todo caso requiere algún tratamiento, tiene que cursar 6 meses a más, dice el doctor. Un mínimo de 6 meses menciona la norma técnica. Sin embargo, también eso es criterio del especialista. Cuando yo determino que este diagnóstico es permanente y definitivo y lo puedo yo certificar. Entiendo. Entonces, o sea, digamos, si es que hubiera, por ejemplo, una persona que tiene una historia amplia de toda la vida, que refiere a haber llevado terapias, por ejemplo, pero en el instituto solamente está un mes siendo atendido, por mi criterio clínico, viendo que hay un nivel de discapacidad, aunque no se tenga un diagnóstico fijo, se podría ir procesando el certificado para que el paciente pueda verse beneficiado. si ya tiene una enfermedad de larga data y prácticamente la va a tener de por vida, ya estamos determinando que es un diagnóstico permanente definitivo, doctor, y sí se podría certificar al paciente. Comprendo. De repente, Pablo, ¿cómo está, doctora Perales? Para ayudarnos un poquito. Doctor Ruiz, sí, definitivamente a veces los diagnósticos que nos llegan no son tan certeros y hay que delimitarlos en el tiempo. Y algunos pueden variar, ¿no? Algunos entran como un trastorno delirante, por ejemplo, y terminan siendo una esquizofrenia y ya, o sea, fija, solamente que vinieron con otro diagnóstico. Usted bien sabe que hay pacientes que llegan, por ejemplo, con un cuadro depresivo, pero en realidad tienen un trastorno de la personalidad. Claro. El problema es también, y eso lo hemos aprendido en las diferentes capacitaciones que hemos tenido también en el tiempo y un poquito la experiencia desde el comité, es que en psiquiatría es más complicado. Por eso les pedimos las evaluaciones en un mínimo, doctora Perales, por ejemplo, en el instituto llegan a una unidad de atención inicial, hay un diagnóstico así a grandes rasgos, pero si ya vienen referidos de otro lugar, doctor Ruiz, puede pedir usted
la copia de la historia clínica para enriquecer su propia historia, si es que ya tiene atención en otro lado, sea privado o público. Cuando el diagnóstico, por ejemplo, en un retardo mental es evidente, ya como dice la doctorita Perales, ¿no? O sea, se va a tener que dar, pero cuando hay estas dudas, es lo mejor evidenciar. 3, 4 citas nos ayudaría bastante. Ahora, el problema es que muchos pacientes por el tiempo no logran a veces completar, ¿no? Usted sabe de que en las instituciones públicas la copia de una historia clínica les puede demorar pues 2, 3 meses y nuestras citas están también para 3, 4 meses. Ahí ya queda criterio clínico, pero recuerden ustedes, y eso es siempre lo que en el comité, no hay que jugar con el dinero tampoco del Estado. Y no es que nosotros no vamos a pagar, evidentemente es quien paga es, pero poner diagnósticos no certeros no nos va a ayudar a largo plazo si hay un proceso en el cual tenemos que ir, y ya hemos ido la doctora Galia y yo, por ejemplo, ante un juez a declarar los criterios, o sea, por qué declaramos incapacitado o discapacitado. O sea, mejor hay que tener una certeza un poco acerca de eso, ¿ya? O sea, dentro de psiquiatría es más complicado. Gracias, gracias doctora. Sí, doctor, la doctora está mencionando, bueno, un comité, eso es otra, si bien yo... de incapacidad, pero sí los certificados para discapacidad también. Claro, si bien la doctora está hablando de eso, tiene razón la doctora, o sea, yo tengo que tener bien definido mi diagnóstico para ya poder certificar a la persona. Y bueno, y en el área de psiquiatría sí, cuando hemos capacitado a los médicos es un poquito más complicado, y algunos doctores nos decían que para definir bien ese diagnóstico pasaba más de 6 meses, 9 meses, hasta 1 año. Entonces ya queda a criterio del médico. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Paola. Muy bien, entonces aperturamos nuevamente los micrófonos en caso alguno de los participantes tenga alguna pregunta con respecto a la ponencia de la doctora Perales. Como lo dije anteriormente, pueden aperturar sus micrófonos o hacer las preguntas mediante el chat. Muy bien, entonces agradecemos nuevamente a la doctora Perales por su ponencia de esta noche. A continuación voy a presentar a la doctora Nadia Cabezas, quien es médico, también especialista en Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón, quien continuará con la resolución del caso clínico, y vamos a completar los siguientes numerales, tanto lo que es el numeral número 4 de discapacidad, el numeral 5 de gravedad, y el numeral 7 de porcentaje de restricción en la participación. Muy bien, doctora Cabezas, le damos pase. Buenas noches. Gracias, doctor César. Bienvenidos, doctores. Felicito su empeño. He revisado algunos de los casos que han trabajado, en especial el caso del señor don Aurelio. Y como dijo mi compañera, estamos ante una persona adulta de 70 años, viudo, con un diagnóstico que compromete las funciones mentales superiores, tanto las cognitivas como las de comportamiento, cuyos familiares han elegido contratar a una persona no solo para que lo acompañe por motivos de edad, sino que debido al diagnóstico que tiene, que está comprometido, afectando su funcionamiento, requiere que esta persona ya lo asista permanentemente, no solo en la ejecución de actividades de la vida diaria básicas, baño, vestido, comida, alimentación, sino también intermedias, ¿no? Aquellas que requieren comunicación con otras personas, aquellas que requieren uso de instrumentos para poder lograr completar otra tarea. Y también para participar en la comunidad. Es decir, ¿cómo esperamos
que una persona de 70 años con demencia con Parkinson se desempeñe o participe en la comunidad. Esperamos ver en la calle, en el parque, a una persona con Parkinson acompañada, sola, a un adulto mayor que acuda a la iglesia, que acuda a votar, que participe en las reuniones familiares, ¿no? Y que sepamos que a pesar que tiene demencia y alguna alteración en el comportamiento, lo aceptemos como es y lo involucremos en la conversación o sintamos que él se sienta parte de. Por lo tanto, calificar discapacidad parte siempre de un buen diagnóstico de daño, con los requisitos previamente definidos. Y tiene dos dimensiones o dos puntos de vista. Un punto de vista médico, que es lo que vamos a calificar con el listado de códigos CIDDM, y que en el certificado determina la gravedad de la discapacidad. Y desde un punto de vista social, que es subjetivo, como todo lo que es social, ¿no? La percepción que pueda tener uno de nosotros respecto al desempeño de una persona adulta mayor puede variar respecto al de otro colega. Ese es el punto de vista social y eso lo vamos a calificar con la restricción de la participación. Para empezar, se ha preparado esta primera diapositiva, en la cual vamos a ver el listado de códigos CIDDM. Ustedes ya lo deben tener a la mano, si no, los vamos a mostrar acá. Pero recordar que este listado de códigos tiene estas 7 actividades: conducta, comunicación y las que leen acá. A la derecha, una descripción breve de qué es lo que vamos a calificar. El impacto del diagnóstico de don Aurelio, demencia en la enfermedad de Parkinson. ¿Impacta en la conducta? Si la respuesta es entonces, si impacta en la ejecución de la conducta, estamos valorando el impacto en la parte de conocimientos y en la parte de comportamiento. Puede haber otros diagnósticos distintos al Parkinson que involucren solamente la parte de comportamiento y también se va a calificar. La parte de comunicación, recordemos que no solamente es esta función mental superior, lenguaje, o su forma escrita, escritura, también es la audición. Para desarrollar lenguaje sabemos que necesitamos primero tener conservada la función auditiva. Ambos se relacionan. Y que la visión es parte importante de la comunicación desde que nacemos. El contacto, la interacción entre un niño y su mamá. La escritura, como ya mencionamos, los gestos. Me gusta, me agrada, me desagrada. La comunicación visual es muy importante en esta nueva era que estamos viendo de comunicación a través de la tecnología. Un desafío para todos nosotros el involucrarnos en estos medios de comunicación y a través de símbolos también. Por ejemplo, vamos a ver esta parte en varios. Unos símbolos pueden ser las notas musicales, otros símbolos pueden ser, por ejemplo, las señales de tránsito, o también los niños que usan unos pictogramas para poder comunicarse, como es el caso de niños con autismo. En el cuidado personal valoramos actividades de la vida diaria básicas principalmente. La locomoción, recordemos que no solo es de miembros inferiores, sino también de miembros superiores. La disposición corporal, aquí vamos a valorar el impacto en la ejecución de dos áreas bien diferenciadas. Una de ellas es para llevar a cabo actividades asociadas con partes del cuerpo. Por ejemplo, con la disposición de partes del cuerpo. Por ejemplo, en las que se refieren a mantener la postura, arrodillarse, sentarse, el uso del brazo. Y la otra parte es la calificación a tareas asociadas o que realizamos en el domicilio. Por ejemplo, barrer, preparar comidas que incluya cocinar, algo más elaborado. También tender la cama.
como están en el listado de códigos, la destreza, tanto de manos y pies, y situación está en relación al entorno, a la dependencia circunstancial. Esta ejecución de actividades se va a valorar con una escala del 0 al 6. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, en esta ocasión, lo que necesitábamos revisar es qué códigos, si tienen a la mano, acá está, conducta. Si bien esto nos sirve de orientación, ¿qué es lo que voy a calificar? Acá están valoradas la parte de conocimiento y la parte de comportamiento. Conducta antisocial, tomar en cuenta que voy a usar esta actividad cuando el diagnóstico por el cual estoy certificando involucra un diagnóstico que me está afectando el comportamiento de forma severa. Un ejemplo, si me permiten, es trastorno disocial u otro trastorno en que sea evidente este comportamiento antisocial. Y lo que estoy valorando es que la persona tiene una dificultad en sus relaciones interpersonales o una dificultad en su rol familiar debido al problema por Parkinson que tiene. En ese caso estoy calificando aquí a don Aurelio. En comunicación ya vimos lo que se tiene que valorar. Para el caso de don Aurelio estamos proponiendo para entender el habla, para hablar, también para escribir, y otras discapacidades en la comunicación por la expresión no verbal, sobre todo, la expresión de gestos. En su cuidado personal, pues prácticamente varias actividades estamos viendo, según la descripción de la historia, que requiere el apoyo ya de otra persona. Una, por ejemplo, es para bañarse. Anotemos que 37 dice preparativos de la comida. Esto está en relación a actividades básicas o mínimas para comer. Por ejemplo, que se sirva su bebida. La bebida ya está preparada y que la persona se sirva. O sujetar su jarra o servirse su propia comida. Preparar comida como untar el pan, por ejemplo, con mantequilla o mermelada. En locomoción. Acá vemos, como dijimos, miembros superiores, miembros inferiores cuando subir escaleras, escaleras de mano. También acá está comprometida la ejecución desde el punto de vista que si tiene una postura alterada, que es la que está descrita en la historia, su locomoción se va a ver también afectada. En cuanto a disposición corporal, lo que les mencioné, promover la subsistencia y tareas del hogar, estaba en cuanto a un grupo de actividades que se califican, y el otro grupo está en alcanzar objetos, arrodillarse, agacharse. En cuanto a destreza, la destreza de manos y pies, en el Parkinson está afectado principalmente o inicialmente la parte de destreza, todo lo que tiene que ver con manipular con los dedos, agarrar, sujetar. Acá tenemos zurdería. Para cuando se elaboró el listado de códigos CIDDM a finales del siglo pasado, zurdería era considerada una discapacidad. Actualmente no es discapacidad. Entonces, si bien está incluido, ya sabemos que no se debe seleccionar o no vamos a calificar a una persona por esta descripción de actividad. Y en dependencia de situación, las dependencias circunstanciales de riñón, aparatos internos, y en la resistencia, ¿no? Para mantener posiciones, para el ejercicio, siempre que no incluya correr, saltar. Acá tomar en cuenta que la discapacidad de situación está en relación a enfermedades como el uso a situaciones como por ejemplo el uso de warfarina, que a la persona tiene indicación médica
pero sin embargo la predispone a lesiones como que pueda tener moritones, quimosis más fácilmente que otras, o niños con osteogénesis imperfecta, en el cual cargarlos supone, para los conocidos niños cristal, que cargarlos supone ya ocasionarle fracturas. Teniendo eso, vamos a pasar al aplicativo. Este es el aplicativo en el cual, una vez que ustedes terminen el curso satisfactoriamente, exitosamente, van a empezar a registrar. Acá está la parte de discapacidad. Y en cuanto a conducta, en el caso de don Aurelio, ¿cuánto estaríamos calificando? Doctor Jeff David. Lo escucho. O en el chat. Sí, sí. Mejor lo escucho, me ayuda más. ¿Cuánto propone usted en conducta? Requiere, revisa, mantiene actividad. Sería, claro, si requiere una asistencia momentánea de otra persona, sería un 3, ¿no? Requiere además asistencia momentánea de otra persona. Ya, doctor. A ver, y si le comento, doctor Jeff, estamos de acuerdo. Un punto importante es de que 3 en adelante requiere el apoyo de una persona. ¿En qué se diferencia el 3 de los demás? En el 3 es solamente por momento. Significaría que don Aurelio, de acuerdo al caso clínico, solamente requiere momentáneamente un apoyo, una indicación de su interlocutor para mantener el hilo de su desempeño en las actividades, en sus relaciones con los demás, o si ya requiere que esta asistencia sea la mayor parte del tiempo. Si es la mayor parte del tiempo, ya estamos hablando de un 4 en adelante. ¿Se mantiene en el 3, doctor? ¿Sí? ¿O propone un 4? Claro, si es la diferencia, entonces sí, pues tendría que ser un 4, ya que requiere la asistencia la mayor parte del tiempo por su diagnóstico. Gracias, doctor. Estamos de acuerdo. Entonces, miren aquí en el aplicativo podemos registrar de frente 4. Y nos vamos. Y miren acá, por registrar uno de mayor valor, independientemente, el aplicativo ya me va registrando la gravedad. En comunicación, doctor Manuel David, ¿cuánto estaríamos calificando para el caso de don Aurelio, que mantiene una comunicación, una conversación, pero requiere la participación de otra persona que esté ahí apoyando permanentemente esta orientación? Yo pienso que requiere el número 4. Completamente de acuerdo. Ah, gracias, ya había contestado ahí. Veo, en los casos que he ido revisando, la mayoría ha acordado que es severo. Y es lo que vamos. Gracias, doctor Manuel David. En el cuidado personal está descrito casi textualmente, entonces es un 4. En locomoción, doctor Luis Macedo, ¿4 o 5? No, sería 5. Muy bien, totalmente de acuerdo. ¿Alguien es? Gracias, doctora Danae. Ya vamos de acuerdo. Aquí lo pongo para que recuerde. En disposición corporal, también la mayoría acertó, es un 4. No, la mayoría estuvo de acuerdo que es un 4, disculpen el error. En su destreza requiere el apoyo de otra persona. Doctora María Teresa, ¿sería un 4, un 5 o un 6? ¿Qué opina? Yo pienso que es un 4. Completamente. Y si, doctora María Teresa, lo evaluamos, por ejemplo, hoy, esta historia fue hecha hace unos años, lo evaluamos hoy y vemos de que como cuidadoras, yo soy la cuidadora, le comento a usted, doctora, para poder vestir a don Aurelio, ahora necesito que tener a su hija o a otra persona que lo entretenga mientras yo lo voy abotonando, lo voy ayudando a
a vestir. ¿Cuánto estaríamos calificando ahí? La complejidad sube, entonces tendría que ser un 5. Muy bien. Espero que haya quedado claro. Y sí, en este caso de estrés es 4 y en situación también es 4. De acuerdo con eso, entonces, la gravedad es severa. Entonces tenemos una enfermedad, una demencia, la enfermedad de Parkinson, que genera una discapacidad de grado severo. Como la doctora mencionó, tenemos los baremos de desempeño. Ustedes también llegaron a la conclusión que vamos a aplicar ambos baremos. Así que en este primer caso vamos a aplicar ambos, pero lo que voy a hacer es revisar con ustedes el baremo de aprendizaje, haciendo uso de los baremos, y luego en el aplicativo continuaremos con los baremos. ¿Se puede ver? ¿Se visualizan los baremos? Un icono, por favor, un emoticón. Sí, se ve. Ya, gracias. Muy bien. Entonces tenemos a don Aurelio, que para mirar lo que hacemos es usar, de ahora en adelante, ustedes van, la recomendación es imprimir. Si ustedes pueden hacerlo a través de la computadora, genial. Pero la recomendación es que lo tengan impreso y los acompañen acá en cada vez que realicen una calificación. Aquí estamos valorando ya ahora cómo participa la discapacidad desde el punto de vista social. Y debemos tener en cuenta dónde nos encontramos, es decir, el entorno cultural de la familia y del lugar, de la localidad donde está viviendo y participando don Aurelio. Para mirar, lo que describe mejor es usa la vista, usa los sentidos con estímulo inconstante, lo cual también estaba descrito en la historia clínica. Requiere de estímulos inconstantes para el uso de los sentidos. Entonces, en estas dos experiencias sensoriales intencionadas, como mirar y escuchar, es moderado. Intencionada, ¿por qué? Porque acá debemos verificar que tiene una adecuada función visual, es decir, debo descartar que sea una persona con ceguera o una persona con una hipoacusia neurosensorial profunda, o sea, tiene indemne la función de ambos sentidos y la atención. Entonces, es moderado. Pasemos al siguiente dominio, aprendizaje básico, copiar. Acá está la descripción de copiar. Perdón, tengo una consulta, doctora. En experiencias sensoriales intencionadas, bueno, en realidad en general, ¿cuándo aplicaría, cuándo se calificaría como no aplica? Porque eso también aparece. Sí. Déjenme ver. Gracias. A usted, doctora. Esta es la descripción de los baremos que ya vimos con la doctora Perales. Y acá está la escala. Había omitido esto, ¿verdad? La escala en los baremos vemos que valora ligero, moderado, grave y complejo. Y acá tenemos los porcentajes que van a ir en el aplicativo, el cual los va a sacar de manera inmediata. Se han agregado dos calificadores más. No aplica y ninguna restricción. No aplica, lo vamos a usar en estas tres condiciones que una de ellas se encuentra aquí en este baremo. Una es por la edad. ¿A qué se refiere? Si es una actividad en proceso de desarrollo. Por ejemplo, si han tenido la oportunidad de leer el caso de Daniela, tiene 3 años. Ir al baño a miccionar es una actividad en proceso. Aún no logra hacerlo independientemente como lo hace cualquier otra niña de su edad. En esta ocasión, como el hito está en desarrollo, se califica, no aplica por la edad. ¿Cuándo es por el entorno? Por ejemplo, cuando en los baremos de actividades y participación en el dominio movilidad. Desplazarse usando animales como medio de transporte. Aquí en Lima, ciudad capital, no aplica.
Pero en otras regiones del país sí aplica el desplazarse en animales como el transporte, como el caballo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso les digo, de acuerdo al entorno, puede ser que esa actividad no aplique. Y cuando son subcategorías excluyentes, por ejemplo, en los niños preescolar y escolar, y en el baremo de aprendizaje que vamos a ver, leer y aprender a leer. Estas dos categorías están en el baremo de aprendizaje, en dos dominios distintos, pero la persona o está aprendiendo a leer o lee. Solo debo calificar en una de ellas y en la otra poner no aplica. Esos son los tres únicos momentos en que la persona en que se registra no aplica. Con la siguiente valoración que tenemos, o tiene alguna restricción, que en este caso puede ser de estos tipos, ligero, moderado, grave o completa, o tiene ninguna restricción. ¿Cómo sé que tiene ninguna restricción? Cuando hizo la actividad antes de adquirir la discapacidad y sigue haciéndola de la misma manera actualmente. Por ejemplo, en el caso de la amputación que nos compartió la doctora Judith, si le completamos y decimos que es una persona de 35 años con su pareja, que en un accidente de tránsito tuvo la amputación hace 2 años, que actualmente está solicitando el certificado para que le disminuyan el valor de los impuestos, que acepta su discapacidad. Esta persona, antes en el dominio comunicación, para hablar, antes de adquirir la amputación, se comunicaba, como lo estamos haciendo nosotros, predominantemente a través del lenguaje oral, ¿no? Adquiere la discapacidad, adquiere la amputación que le genera una discapacidad, sobre todo para la parte de locomoción. Y en la parte de comunicación, entonces, para hablar, ¿seguirá teniendo alguna dificultad, alguna restricción? Se comunica de la misma manera, tiene las manos para usar los gestos, el rostro, los hombros para usar el gesto, para comunicarse a través de gestos, con la mirada, con las palabras. Entonces, en esa categoría tiene ninguna restricción. Ese es un ejemplo para ninguna restricción. Lo mismo es cuando hacemos esta descripción en sentido negativo. Es decir, no hizo la actividad antes de adquirir y no la sigue haciendo de la misma manera. No la sigue haciendo. O sea, eligió no hacer antes, adquiere ahora la discapacidad y desea no seguir haciéndolo. Un ejemplo sería la religión. Antes de adquirir la discapacidad era agnóstico. Adquiere discapacidad ahora y continúa siendo agnóstico. Muchas gracias, doctora. Muy claro. Gracias. A usted, doctora, por la pregunta. Esta diapositiva la vemos al final. Tienen me hacen recordar para ver al final. Y estábamos viendo el baremo de aprendizaje. Muy bien. Por eso es que aquí, en estos anexos, no van a encontrar ninguna y no aplica. Acá está la descripción para la restricción en la participación, que es lo que dice el título, restricción en la participación. En cuanto a aprendizaje básico, copiar, de acuerdo a la historia, copia con errores mayores, moderado. Repite parcialmente. Repite parcialmente y estamos en grave. Recordemos que nosotros como seres humanos recién nacidos empezamos desde copiar y repetir los gestos. Y vamos complejizando, y eso es lo que justo tiene este baremo. Aquí está. Aprendemos luego a leer, a escribir, a calcular, y vamos adquiriendo habilidades básicas y complejas. Este aprender a leer es excluyente en el mismo baremo, leer. Acá está leer, escribir y calcular. Estas tres categorías son excluyentes con aprender a leer, escribir y calcular. En el caso de don Aurelio, que ya tuvo una carrera
él fue contador. Es decir, su función cognitiva la tuvo indemne. Ahora por el Parkinson la está perdiendo. Entonces esto ya no aplica. No aplica, no aplica, no aplica. Adquisición de habilidades básicas. Adquiere habilidades básicas con apoyo terapéutico en relación a que requiere que un profesional de tecnología médica u otro profesional esté enseñándole a usar. Acá tenemos, por ejemplo, el apoyo de la cuchara. Electrónica sería moderado y compleja. Si la actividad básica es moderada, entonces una compleja va a tener una mayor dificultad. O sea, como mínimo sería moderado. No puede ser que si la actividad básica es moderada, esté calificando con una restricción ligera. Mínimo sería partiendo de un moderado. Pero él tiene una dificultad un poco mayor. Y vemos que aquí la celda está vacía. Caramba, ¿qué hago entonces? Esta celda no está vacía. Esta celda, acá dice, no logra el aprendizaje básico. Entonces, como grupo decidimos que lo que mejor describe sería grave. Como está vacío, por el principio provine, que también está descrito en el anexo 3 de la norma, pasa a ser completa. Entonces, en los baremos, cuando ustedes vean una celda vacía y para ustedes no es ni moderado ni completo, es grave y está vacía la celda, por el principio provine, se marca el siguiente, la siguiente categoría, es la siguiente calificador de mayor complejidad. Pasemos a aplicación del conocimiento. En centrar la atención, atiende con estímulos inconstantes, como ya vimos, moderado. En cuanto a pensar, también es moderado, posee elementos de abstracción. En cuanto a leer, es grave, no interpreta, lo leído lo altera, no siempre se va a ajustar a lo que encontramos en cada paciente. Por eso esto es subjetivo. Describimos lo que se acerca o calza mejor con lo que estamos viendo, evaluando en el paciente. Para escribir y calcular también es grave. Resolver problemas simples, moderado, identifica y comprende el problema con dificultades. Para problemas complejos es completo, porque acá vemos que no hay espacio. Y para tomar decisiones es grave. Doctora, para mí, decisiones simples, no, resolver problemas simples no es moderado, es grave. Está bien. Desde su percepción del doctor es grave, pero estamos viendo que estamos entre moderado y grave. Cada uno toma elementos de juicio que nos hacen elegir un calificador. Por eso es que moderado va de 25 a 49 y grave va de 50 a 93. Esa variabilidad tan amplia es para incluir esta subjetividad en el baremo. Con esto, entonces, si lo aplicamos, nos sale un promedio, un porcentaje de 57. Ahora vamos a pasar a aplicarlo aquí. Como mencionamos, a ver, acá tenemos dos baremos. Aprendizaje, que ya vimos cómo es la aplicación usando los baremos en sí. Y ahora vamos a ver cómo es la aplicación en el aplicativo. En de actividades y participación. Vamos a ir un poco más rápido. Aquí para mencionarles que el orden en tareas y demandas generales desde una única tarea debe seguir múltiples tareas. Acá se ha invertido en rutinas diarias para que lo tengan en cuenta al momento de calificar. Para llevar a cabo una única tarea, con el déficit cognitivo que tiene don Aurelio, lo que mejor describe es una situación completa. Si grave es para una única tarea, para múltiples tareas, la complejidad para que participe don Aurelio es mayor. Para manejar el estrés y otras demandas, de acuerdo a la descripción, también es completa. En comunicación, dominio, recepción. En el dominio, recepción,
También encontramos que para recibir mensajes hablados tiene una restricción de grado moderado, igual para los mensajes no verbales. Mensajes no verbales se refiere a gestos, hablados todo lo que estamos haciendo ahorita, no verbales a través de gestos. Señales de tránsito también, como el semáforo. Lenguaje de signos convencional se refiere al lenguaje de señas, al que usan las personas con hipoacusia neurosensorial profunda, antes conocidos como las personas sordomudas. Y en mensajes escritos también es una restricción de grado moderado. Vemos que a medida que vamos calificando, el porcentaje se va variando automáticamente. En cuanto a la producción, para hablar tiene una restricción de grado moderado. Para mensajes no verbales, como gestos, una sonrisa, es grave. Lenguaje de signos convencionales no aplica y mensajes escritos también es moderado. Para el uso para la conversación y uso de aparatos y técnicas de comunicación, para la conversación tiene una gran restricción por el problema cognitivo. Si para conversar, acá también vemos que el orden está alterado. Para discutir, su restricción es completa. Y para usar técnicas y dispositivos de comunicación, tiene una restricción de grado moderado. Aquí lo califico con todos sus apoyos. En cuanto a la movilidad, cambiar las posturas corporales básicas tiene una restricción de grado grave. Para mantener la posición del cuerpo, una restricción moderada. Para transferir su propio cuerpo, también tiene una restricción grave. Para llevar, mover y usar objetos. De acuerdo a la historia, ya tiene una gran dificultad postural. Entonces, para levantar y llevar objetos, completo. Para mover objetos con los miembros inferiores, grave. Para el uso fino de la mano, tiene una restricción moderada. Y para el uso fino de la mano y el brazo, recordemos que para la mano y el brazo también involucra para el movimiento del brazo músculos que se insertan a nivel del tronco. Entonces, si tiene un pobre equilibrio postural, aumenta la restricción en la participación. Para andar y moverse. Andar es grave. Para desplazarse por su entorno es completa. Y para desplazarse por distintos lugares es moderada. Recordemos que en desplazarse por el entorno, la descripción es si puede arrastrarse, si puede correr y saltar. Entonces, por eso es la recomendación de estar al pendiente con el baremo. Por eso es completa, no se arrastra ni corre. Para desplazarse por distintos lugares, tiene una restricción moderada, grado moderado. Desplazarse usando medios de transporte, tiene una restricción grave. Para conducir, según la descripción, puede ser que él tenga un auto a su disposición o el conducirlo. Él actualmente solo se desplaza en medio de transportes como pasajero, lo cual está descrito en el baremo y es grave. Montar en animales como medio de transporte, este es el ejemplo que hacía mención cuando no aplica. Estamos en Lima, don Aurelio vive en Lima, entonces en este entorno no aplica. Para el autocuidado, tiene una restricción grave en la mayoría de las actividades. En la higiene personal relacionada con los procesos de expresión, tiene una participación mejor que en otras partes, es de grado moderado. Para vestirse, también tiene una restricción grave. Para comer y beber, una restricción de grado moderado. Y para cuidar su propia salud, es grave. En vida doméstica, adquirir lo necesario para vivir. Adquisición de un lugar para vivir, si bien tiene un lugar para vivir,
el tener este problema cognitivo restringe su participación en la elección de un lugar para vivir, para amoblarlo. Igual para la adquisición de bienes y servicios. En este caso, lo que mejor describe es grave. Para tareas del hogar, preparar comidas. Ya no está participando en esto, don Aurelio. Ni en realizar los quehaceres de la casa, por el déficit cognitivo que presenta. En el cuidado de los objetos del hogar, también está comprometido. En sus relaciones interpersonales, las básicas, las que tienen que ver con respeto, aprecio, afecto, están en un grado grave. Y las complejas son aquellas para mantener la relación, ya no solo de conversación, sino lograr que esa sea una relación permanente. También tiene una restricción en el grado grave. Si tiene estas restricciones básicas y complejas, entonces relacionarse con extraños tiene una gran restricción, don Aurelio. Con su doctor aún mantiene una relación, por eso sale moderado. En las relaciones informales con vecinos y demás, de acuerdo a lo descrito en la historia clínica, con lo que tenemos ahí registrado, lo que mejor describe es grave. En las relaciones familiares vemos que el soporte familiar le está permitiendo participar, pero debido al problema cognitivo, ya le está restringiendo este problema cognitivo en tener una mejor participación, a pesar que el entorno le está siendo favorable. Y en relaciones íntimas, que es la predisposición a mantener o iniciar una relación con un fin, como describe la norma, crear y mantener relaciones cercanas o sentimentales como esposos, amantes o parejas sexuales. Acá la restricción de don Aurelio es completa por el problema cognitivo. En educación superior, dada la descripción que está, podría ser no aplica, pero lo que mejor y realmente describe es que teniendo la oportunidad don Aurelio de poder acceder, no lo va a poder hacer por el problema cognitivo que tiene. En ese caso es completa. Distinto que sí, pudiendo acceder y no desea acceder a esta educación, ahí sería la calificación distinta. En vida económica, las transacciones económicas básicas tienen una restricción grave. Si es grave en las básicas, en las complejas va a ser mucho más restringida su participación. Y en autosuficiencia económica, con lo descrito, se compra lo que desea con lo que tiene. Su restricción es grave por el deterioro cognitivo. La vida comunitaria, social y cívica. En vida comunitaria tiene una restricción grave. En tiempo libre y ocio también tiene una restricción grave. Participa, pero va a requerir siempre que los cuidadores, los apoyos estén disponibles para poderlo hacer coincidir con el tiempo en el momento en que él desee participar. En religión y espiritualidad se está participando un poquito más, grado moderado. En derechos humanos, aquí es el acceso a derechos humanos, no que los ejerza o no, porque ejercer el derecho ya es una decisión personal. ¿Tiene acceso a sus derechos humanos? Sí, tiene acceso al derecho a la salud, pero es inclusive está pudiendo que sea solicitar este documento médico. Derecho a una vivienda y demás. Tiene acceso a estos derechos, pero sus restricciones de grado moderado. Y en cuanto a vida política y ciudadanía, si bien tiene su DNI, está inscrito en el sistema, como estamos viendo, no le está ejerciendo por este problema cognitivo que presenta. Van a haber factores complementarios, los van a ver y van a tener una ceguera funcional y no lo van a marcar. Esto no se marca porque la edad ya ha sido calificada acá, de acuerdo se selecciona el baremo de acuerdo al tipo de edad.
La educación ya la hemos calificado. Los factores familiares en cada uno de estos ítems, de estas categorías, los hemos incluido. Y los factores laborales también. Entonces, no se califica. Ponemos calcular e inmediatamente aparece en el baremo la palabra, el porcentaje ya calculado. Este cuadradito pequeño, diferido, ¿en qué momento se puede registrar? Se puede registrar de acuerdo a la norma en dos momentos. De acuerdo a la norma es en que sea tan difícil para el médico, dada la patología del paciente, es tan difícil que el médico pueda calificar la restricción en la participación en ese momento, por lo cual lo difiere. No significa que no lo va a hacer, lo está difiriendo, reprogramando, postergando para completar el certificado en otro momento, pudiendo hacer uso de las teleconsultas. Y el otro momento que también se desprende es para los menores de 3 años. Recordemos que el baremo de aprendizaje y aplicación se aplica a partir de los 3 años porque los 3 primeros años son el proceso de máxima mielinización en el ser humano, en que adquiere los hitos de desarrollo, está preparándose para lograr su vida independiente y está listo para la preescritura, para hacer otras actividades en sociedad, que es lo que somos. Finalmente, antes de terminar, en la última, ¿qué es lo que se completa con la idea de acá, con la calificación? Hemos logrado esto. Con el diagnóstico de daño bien identificado, diagnóstico de daño por el cual estamos certificando discapacidad, vamos a tener una gravedad de la discapacidad que puede ser leve, moderada y severa, y una restricción en la participación que puede ser ligera, moderada, grave o completa. En el caso de don Aurelio es una demencia en la enfermedad de Parkinson, debido a la enfermedad de Parkinson, que le ocasiona una discapacidad de grado severo y una restricción en su participación, bueno, salió 93.09 de grado, acá me equivoqué, es de 94 de grado completo. Entonces, este es el resultado final y esto está en relación a la definición legal de persona con discapacidad. Una persona con un diagnóstico de daño permanente que al interactuar con los demás en igualdad de condiciones ve restringida su participación y el acceso a sus derechos. Doctores, si tuvieran alguna consulta, alguna sugerencia, bienvenidos, este es el momento. Sí, nuevamente aperturamos los micrófonos en el caso alguno de los participantes tenga alguna pregunta para la doctora Cabezas. Pueden aperturar ustedes sus micrófonos o pueden hacer las preguntas mediante el chat. Sí, mientras se animan a hacer preguntas, lo que quisiera es agradecer la presencia y dar la bienvenida al doctor Manuel Arias. Él es jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Almenara, y también al doctor Juan Pablo Campo. Con él hemos estado coordinando justamente esta actividad que ha sido solicitada por el Hospital Almenara desde el año pasado y que finalmente estamos cristalizando, ¿no? Entonces doy la bienvenida a ambos doctores al curso, ¿no? Seguimos, César. Muy bien, entonces creo que creo que ha quedado bastante clara la explicación de la doctora Cabezas. Igual, al término de la teleconferencia, también aperturamos nuevamente los micrófonos para que puedan hacer las preguntas correspondientes. Muy bien, entonces vamos a continuar con la teleconferencia, ya con la última parte. En este caso me toca a mí exponer. A ver, un momentito, por favor. Muy bien, me toca a mí exponer ya los últimos numerales, que es tanto el numeral 6, que es requerimiento de productos de apoyo y o personales, el numeral número 8, que son observaciones y o recomendaciones, y por último lo que es el tiempo de vigencia. Muy bien, con respecto a lo que es el numeral 6, requerimiento de productos de apoyo y o personales, nosotros sugerimos siempre ir hacia lo que es la normativa, ¿no? En este caso nosotros nos guiamos de la norma técnica de salud número 127.
En esta norma técnica de salud número 127, específicamente en el anexo número 3, está lo que es el instructivo para lo que es el llenado del certificado de discapacidad. Esto se encuentra tanto en la página 18, 19 y 20. Muy bien. Y específicamente en la página 19 habla sobre lo que son los requerimientos de productos de apoyo y o personales. Y los divide tanto en productos que son de apoyo y productos que son personales. Muy bien, a modo de resumen, nosotros podemos marcar más de una opción. La otra cosa también importante es que lo que nosotros marquemos como requerimiento de productos de apoyo y o personales tiene que estar en relación con lo que hayamos marcado en el numeral 4 de discapacidad, se tenga o no el producto de apoyo. Y la otra cosa importante también es con respecto a la dependencia de otra persona. Para que nosotros podamos colocar dependencia de otra persona, tenemos que haber colocado una codificación numérica de 4, 5 o 6 en el numeral 4 de discapacidad. ¿Por qué consideramos a partir de 4? Porque si yo leo textualmente lo que dice la codificación numérica 4, dice, requiere además de asistencia de otra persona la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces ahí está el quid del asunto. Si el paciente requiere la asistencia de otra persona la mayor parte del tiempo, quiere decir que es dependiente de otra persona y por ende nosotros marcaríamos dependiente de otra persona en lo que es requerimiento de producto de apoyo y o personal. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos a aperturar micrófonos para poder escucharlos a ustedes. A ver qué fue lo que ustedes marcaron en requerimiento de productos de apoyo. Muy bien, entonces vamos a darle paso al doctor Paulo Ruiz. Doctor Ruiz, por favor, aperture su micrófono. Doctor Paulo Ruiz. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Doctor, en el caso del paciente Aurelio, ¿qué fue lo que usted marcó como requerimiento de producto de apoyo y o personal? Lo que recuerdo haber marcado es en la parte de terapia y mantenimiento básico. Muy bien. ¿No? ¿Por qué motivo marcó ese ítem? Bueno, la verdad es que no estaba, digamos, plenamente seguro de lo que hacía, pero una de las cosas que consideré es, por ejemplo, la medicación, ¿no? Que como parte de su mantenimiento básico requiere de medicación y lo va a requerir por toda la vida, ¿no? Otra es la parte de, la parte de terapia, ¿no? Que, por ejemplo, el acompañamiento no es un acompañamiento terapéutico propiamente dicho, pero digamos, la compañía de un personal que le pueda instruir, que pueda ejercitar las labores cotidianas, ¿no? Pues esto del entrenamiento de la cuchara eléctrica, por ejemplo, ¿no? Perfecto. O de cuchara electrónica, ¿no? Por eso lo consideré, ¿no? Por la medicación y por la presencia de un personal especializado que pueda hacer este tipo de labor. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso a la doctora Liani Correa. Doctora Correa, por favor, aperture su micrófono. Doctora Liani Correa. Muy bien. Doctora Liani Correa, si es que tiene dificultad, de repente nos podemos comunicar mediante el chat. Perfecto, sí. A ver, doctora, cuéntenos, ¿qué fue, aparte de para terapia y mantenimiento médico básico, usted marcó otro producto de apoyo y o personal? Vamos a darle unos segundos hasta que la doctora pueda escribir mediante el chat. Muy bien, mientras tanto vamos a preguntarle al doctor José Arias. Acá, ya, la doctora Liani Correa colocó para asearse. Muy bien, vamos a darle paso al doctor José Arias. Doctor Arias. Buenas noches. Sí, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Doctor, aparte de para terapia y mantenimiento médico básico y para asearse, vestirse y comer, ¿marcó usted algún otro producto de apoyo y o personal? No que yo recuerde. No que usted recuerde. Perfecto, gracias. Vamos a darle paso a la doctora Candy Palomino. Doctora Palomino, por favor, aperture su micrófono. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Doctora, ¿algún requerimiento de producto de apoyo y o personal adicional a los que ya nos han comentado los otros médicos? Claro, el dependiente de otra persona, porque requería de otra persona para comunicarse, que en el caso de la esposa, también para hacer cuidados
básicos de aseo, ¿no? De la persona que la cuidaba, para la marcha también. Perfecto. Doctora, ¿y se acordará usted cuál fue la codificación numérica mayor que usted marcó en el numeral 4 de discapacidad? 5, me parece. 5, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y por último, vamos a darle paso a la doctora María Rivera. Doctora Rivera, por favor, aperture su micrófono. Acá presente. ¿Cómo Sí, está? ¿cómo está, doctora? Doctora, ¿algún producto adicional a los que han mencionado los otros médicos, aparte de terapia, asearse y dependiente de otra persona? Yo puse justamente para comunicación, información y señalización. Muy bien. Sí, ¿Lo marcó porque... por algún producto en especial? Perdóneme. ¿Lo marcó por algún producto en especial? Sí, por la dificultad que tiene el paciente para comunicarse en comparación de lo que era antes cuando apareció justamente la discapacidad. O sea, Perfecto. en comparación de ello. Sí. Muy bien, excelente, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, como ustedes han podido escuchar, tenemos diferentes respuestas, ¿no? Entonces, vamos a presentar las sugerencias de respuestas que hemos colocado nosotros, ¿muy bien? Entonces, para comenzar, nosotros marcaríamos lo que es para terapia y mantenimiento médico esencial de uso permanente. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente el paciente utiliza medicación que es de uso vital y esencial permanente. Como por ejemplo, el paciente está tomando levodopa y está tomando selegilinab, principalmente por la enfermedad de Parkinson que presenta, y también porque está tomando lo que es la sitagliptina para la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, esta es medicación que el paciente sí o sí tiene que tomar. Por ende, es un requerimiento de producto de apoyo y o personal que hay que marcar. Lo otro que también nosotros marcaríamos es con respecto a lo que es marcha y transporte, ¿no? En la historia clínica se menciona de que el paciente utiliza andador para poder transportarse y que también utiliza eventualmente también la silla de ruedas. Si nosotros vamos a la página 19 de la norma técnica de salud número 127, si leemos lo que es el ítem de marcha y transporte, menciona prótesis, ortesis, bastones, andadores, sillas de ruedas y adaptaciones para vehículos, ¿no? Entonces, en este caso, como el paciente requiere el uso del andador y la silla de ruedas, nosotros marcaríamos para marcha y transporte. Lo otro que también marcaríamos es con respecto a lo que es para asearse, vestirse y comer. Porque si leemos la norma, menciona sobre lo que son adaptaciones para utensilios, cubiertos o similares. Y efectivamente en la historia nos menciona de que el paciente utiliza lo que es una cuchara electrónica, ¿no? Entonces también marcaríamos este ítem. Y por último también marcaríamos lo que es dependiente de otra persona, porque como lo había mencionado anteriormente, si nosotros marcamos en el numeral 4 una codificación numérica de 4, 5 o 6, quiere decir de que el paciente requiere una asistencia la mayor parte del tiempo de otra persona. Entonces sería, nosotros marcaríamos lo que es dependiente de otra persona, ¿no? Entonces esta sería la sugerencia de respuesta que nosotros colocaríamos. Entonces, creo que con esto no hay mayor problema. Vamos a ir entonces al siguiente numeral, que es la parte de observación. Disculpe, doctor. Sí, lo escucho, doctor. Con lo anterior, por ejemplo, si necesitáramos colocarle un GPS para poder, en el caso que se perdiera, ahí no iría en otros productos de apoyo. A ver, yo le leo lo que dice la norma. La norma en lo que son otros productos de apoyo menciona prótesis cosméticas, vendajes compresivos y elásticos para pacientes quemados y prótesis oculares. En este caso no menciona el uso de un GPS. Probablemente. Esto se podría colocar como una observación y o recomendación, pero no podría marcarse como requerimiento de producto de apoyo y o personal. Por eso es que nosotros sugerimos que para poder hacer el llenado de esta parte, el numeral número 6, nosotros nos guiemos de lo que dice específicamente la norma técnica de salud en su página número 19. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la parte de observaciones y recomendaciones, que es el numeral número 8, ¿no? Efectivamente también nos guiamos de lo que dice la norma técnica de salud número 127 en su anexo 3, numeral 9, ¿no? Habla sobre lo que son las observaciones y o recomendaciones.
y menciona que tenemos que anotar lo que consideremos que sea pertinente, es decir, que sea adecuado o oportuno, que sea ampliatorio o que sea aclaratorio para la historia, ¿no? Entonces, vamos a aperturar nuevamente micrófonos para escucharlos. Vamos a darle paso al doctor Paulo Ruiz. Doctor Ruiz, por favor, si puede aperturar su micrófono. Doctor Paulo Ruiz. ¿Qué tal, doctor? Disculpe Sí, la ¿cómo está, demora. doctor? Doctor, cuéntenos, Este, ¿alguna observación y o recomendación para el paciente? Yo había colocado que se coloque una mesa de sufragio preferencial en su centro de votación. Perfecto, muy bien. Una muy buena recomendación, muchísimas gracias. Vamos a darle paso al doctor Luis Macedo. Doctor Macedo, por favor, aperture su micrófono. ¿No sería recomendable adaptar el entorno del hogar a las limitaciones para la movilización del usuario? Perfecto, esa sería también una muy buena recomendación. Vamos a darle paso a la doctora Natalia O'Higgins. Doctora O'Higgins, por favor, si puede aperturar su micrófono. Doctora O'Higgins, si es que tiene dificultad, de repente nos podemos comunicar mediante el chat. Vamos a verificar. Muy bien. Vamos a darle paso entonces a la doctora María Huete. Doctora Huete, por favor, si puede aperturar su micrófono. Sí, buenas noches con todos. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Doctora, ¿alguna recomendación y observación para el paciente? Sí, ante la dependencia de la marcha, ¿no? Y también en las disposiciones corporales que tiene, sí requeriría con las terapias, ¿no? Por lo que puede tener una hipotrofia o algo en los miembros inferiores por la dificultad que tiene la marcha, ¿no? Entonces, como parte de la rehabilitación y también evaluación por geriatría. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Y por último, vamos a darle paso a la doctora Danitza Cárdenas. Doctora Cárdenas, por favor, si puede aperturar su micrófono. Doctora Danitza Cárdenas. Sí. ¿Sí? ¿Cómo está, doctora? ¿Me escucha? A ver, creo que tenemos también problemas con el micrófono. Vamos a... Buenas noches. ¿Sí? ¿Cómo está, doctora? Sí, Buenas lo noches. escucho, doctor. Sí. Perfecto. Doctora, Profesional cuéntenos, también. ¿alguna observación y o recomendación para nuestro paciente? En la recomendación había indicado asistencia de terapia Sí, creo que tenemos un poco de ocupacional dificultad en con el su caso del audio. paciente. Ya, creo que le escuché. Usted estaba mencionando de terapia ocupacional, me parece. Doctor, sí. Sí, perfecto, terapia ocupacional. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, efectivamente también hemos escuchado diferentes respuestas de parte de los participantes. Vamos a ver qué es lo que hemos colocado nosotros. Muy bien, entonces nosotros también sugerimos un control médico por la especialidad tanto en neurología, psiquiatría y medicina física y rehabilitación para los tratamientos que se requieran de acuerdo a la condición de salud que tiene el paciente. Lo otro que también podría hacer sería que continúe con lo que es la medicación habitual y también continuar con el apoyo y soporte familiar, ¿no? Entonces, en este caso, las respuestas que han dado son correctas y también se podrían colocar en esta parte. Muy bien, y por último vamos a revisar lo que es el tiempo de vigencia, ¿no? Al certificado de discapacidad nosotros tenemos que darle un tiempo de vigencia. Este tiempo de vigencia se va a colocar en números, pero va a estar expresado en meses, ¿no? Efectivamente, nosotros también vamos a la norma técnica de salud número 127 en su anexo número 3, y lo que nos menciona es que el tiempo de vigencia depende mucho de la evaluación médica que hagamos nosotros como médicos, evaluadores, calificadores y certificadores, y también depende mucho de la condición de salud del paciente, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar al paciente como si fuera un todo, ¿no? Tenemos que ver si efectivamente el paciente tiene acceso al sistema de salud, si es que el paciente tiene apoyo familiar para, por ejemplo, para poder acudir a lo que son sus terapias.
La otra cosa importante también que hay que recalcar es que la discapacidad no es lineal, sino es dinámica a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluar la capacidad tanto de mejora o, en todo caso, si es que de repente se agrava la condición de salud que tiene el paciente, y de acuerdo a eso nosotros colocamos lo que es el tiempo de vigencia. La norma técnica de salud no menciona que, por ejemplo, para un diagnóstico en específico tenemos que darle una cierta cantidad de tiempo. Como lo dije anteriormente, depende mucho de la evaluación médica y de la condición de salud que tenga el paciente, ¿no? Hay que hacer una evaluación general. Y de acuerdo a eso, nosotros le damos el tiempo de vigencia correspondiente. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos a aperturar por último los micrófonos. Muy bien, vamos a darle paso a la doctora Pamela Palacios. Doctora Palacios, si puede aperturar su micrófono, por favor. Doctora Pamela Palacios. Muy bien, creo que tenemos dificultad con su micrófono. Vamos a darle paso a la doctora Alejandra Meneses. Doctora Meneses, si puede aperturar su micrófono. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Doctora, ¿cuánto tiempo de vigencia le damos al certificado de don Aurelio? ¿Podría ser 36 meses? 36 meses. ¿Por qué motivo, doctora? Porque el señor ya tiene una discapacidad bastante alta, ¿no? Entonces, de repente, citarlo al año no cambiaría mucho la discapacidad, ¿no? De repente. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Vamos a darle paso al doctor Loy Rengifo. Doctor Rengifo, si puede aperturar su micrófono. Doctor, Sí, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Doctor, cuéntenos, ¿cuánto tiempo de vigencia le damos al certificado de don Aurelio? Bueno, pienso de la misma manera que Alejandra, porque es un paciente que tiene una enfermedad crónica deteriorante, y si tenemos en cuenta la gravedad de la discapacidad, esta no va a variar, porque cuando hemos hecho la puntuación, hemos visto que ha llegado a niveles de 4, y en algunas ocasiones 5, entonces no sé qué tan conveniente sería reevaluarlo anualmente, porque el deterioro va a progresar y ya no vamos a llegar a niveles más altos, ¿no? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Y por último vamos a darle paso a la doctora Mónica Kaki. Doctora Kaki, ¿se puede aperturar su micrófono? Sí, buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Doctora, ¿cuánto tiempo le damos de vigencia al certificado de discapacidad? Bueno, yo también le daría como mis compañeros 36 meses porque es un paciente crónico ya que tiene una demencia avanzada, entonces no, y es irrecuperable. Entonces no tendría por qué evaluarlo cada año de repente, ¿no? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. A ver, me parece que hay algún participante que ha levantado la mano. Sí, vamos a darle paso a la doctora Natalie Jaramillo. Doctora Jaramillo, ¿le escuchamos? Buenas noches. ¿Cómo Sí, está, doctora? ahí a mí me pareció, si bien también pensé lo mismo que mis compañeros, pero sí creo que el deterioro puede avanzar. Y como mencionan que también si agrava las limitaciones, también hay que considerarlo para el tiempo de vigencia. Creo que en cuanto a las limitaciones, en cuanto a al baremo, puede cambiar el valor, ¿no? Entonces, por eso yo pensaba que también podía ser 12 meses. Pero no sé, 12 ahora meses. sí se puede aclarar. Perfecto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos diferentes respuestas de parte de los participantes, tenemos entre 12 y 36 meses, ¿no? Efectivamente nosotros también habíamos colocado 12 meses, ¿no? Por el mismo motivo que mencionó la doctora Jaramillo, ¿no? Igual también nosotros nos asesoramos con unos psiquiatras para que nos pudieran indicar más o menos cuánto tiempo de vigencia podríamos darle al certificado del paciente, ¿no? Y debido a la condición del paciente, nos sugirieron que podría ser después de 12 meses, ¿no? Como les dije anteriormente, no hay un tiempo específico para cada enfermedad, ¿no? Y no hay una respuesta correcta, ¿no? Esto depende mucho de la evaluación que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, en sí es una valoración bastante subjetiva, ¿no? Entonces, ya con eso terminaríamos lo que es el tiempo de vigencia y culminaríamos lo que es el llenado completo del certificado de discapacidad. Muy bien, entonces,
ya habiendo terminado la resolución completa del certificado de don Aurelio, vamos a aperturar nuevamente los micrófonos y en este caso van a poder hacer las preguntas tanto a la doctora Perales, a la doctora Cabezas, a mi persona también, y también a las doctoras tanto Rojas como la doctora Albina Gorta, que son psiquiatras, en el caso ustedes tengan alguna duda o consulta. Como lo dije anteriormente, pueden hacerlo aperturando micrófonos o mediante el chat. Muy bien, vamos a darle paso entonces al doctor Arce. Doctor Arce, ¿lo escuchamos? Muchas gracias, doctor Palomino. Yo realmente pienso que yo le haría inclusive hasta más de 36 meses, considerando que la demencia es una enfermedad irreversible. O sea que si yo lo evalúo a 12 meses o 36 meses, más bien lo voy a encontrar peor que en la propia evaluación. O sea, yo pienso que si lo evalúo a 1 año o a 2 años o a 3 años, lo voy a encontrar peor que al inicio. No creo que haya una mejoría. O sea, una demencia es algo irreversible y progresivo. Por eso es que yo lo consideré como 36 meses. Y con respecto, doctor, disculpe, con respecto a la niña en relación a otros aparatos, yo coloqué la posibilidad de un implante coclear. Eso no está en vendajes, y tampoco está en otro lado. Entonces, ahí cómo colocaríamos. Disculpe que haya mezclado dos cosas a la vez. Sí, doctor. En el caso de la paciente que presenta hipoacusia neurosensorial bilateral, se refiere a la paciente Daniela. En este caso nosotros habíamos colocado como productos de apoyo y o personales, habíamos marcado para lo que es para comunicación, información y señalización por el uso de audífonos, ¿no? Efectivamente, la norma no menciona implantes cocleares, pero lo podríamos colocar en la parte de observaciones y o recomendaciones, ¿no? Y con respecto a su observación con el tiempo de vigencia, es totalmente válido, ¿no? Como le dije, depende mucho del criterio médico, de la evaluación del paciente y de la condición de salud que usted encuentre al momento de la evaluación. Entonces, con respecto a esto, no hay una respuesta única con respecto a lo que es el tiempo de vigencia. Muy bien, muchísimas gracias. Aperturamos nuevamente los micrófonos en caso alguno de los participantes tenga alguna duda o consulta. Una pregunta. Sí, doctora Jaramillo, ¿le escuchamos? Sí, justo en el caso también de Daniela, en el momento que se hace la evaluación, la paciente no tenía ningún dispositivo para ayudarla con la escucha, ¿no? Ahí se considera como si va a necesitarlo o es en el momento lo que está teniendo. Claro, nosotros colocamos en productos de apoyo se tenga o no el producto de apoyo, ¿no? Entonces nosotros sabemos ya la condición de salud que tiene ella, que es una hipoacusia neurosensorial bilateral, y creemos que ella requiere de un dispositivo, ¿no? Entonces nosotros por eso marcamos lo que es audífonos. O en el caso del doctor, como él había colocado el implante coclear, lo colocamos en observaciones y o recomendaciones. Como lo dije, tenga o no el producto de apoyo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente aperturamos los micrófonos, en caso alguno tenga alguna duda o consulta. De la misma forma, con respecto a los otros casos clínicos, sugerimos también que puedan ustedes comunicarse con su tutor de aula, ¿no? En caso tengan alguna duda o consulta. Pero aprovechemos esta oportunidad en que están todos los tutores para que puedan hacer las consultas de forma sincrónica. Buenas noches. Quería preguntar acerca del caso de Daniela, específicamente con el tiempo en el cual se iba a requerir para hacer la certificación. En el caso de ella, que no tenía el dispositivo, por ejemplo, ¿no? La evaluación tendría que ser en un periodo un poco más corto, ¿no? Como 6 meses, por ejemplo, con la esperanza de que se lo volviera a colocar. Claro, ¿no? En este caso, por ejemplo, las recomendaciones con Daniela es que ella tiene que ir donde el otorrino, ¿no? Para que le pueda hacer una evaluación. Y aún así con el otorrino después tendría que ir a medicina física para que haga una terapia de rehabilitación también con respecto a esto, ¿no? Entonces nosotros habíamos colocado como tiempo de vigencia en este caso entre 12 y 24 meses. Ok. Sí, gracias. Muy bien, no sé si es que alguno tenga alguna otra pregunta.
con respecto no solamente a la última parte, sino también con respecto a las otras partes del certificado que hemos revisado el día de hoy? Muy bien, entonces queremos agradecer nuevamente su presencia esta noche. Sabemos que es una hora un poco complicada, después de una Doctor larga... Palomino, Sí, doctora disculpe Rengifo, que la lo escuchamos. interrumpa. Sí, quería hacer un comentario. Gracias por la invitación. Compartir, ¿no? Con ustedes, colegas, que tengan en cuenta una buena historia clínica. Yo pienso que esto va a ayudar mucho para que ustedes puedan realizar su certificado de discapacidad, ¿no? Una buena historia clínica, algo que siempre trabajamos desde médicos residentes. Eso a tenerlo en cuenta. Me invitó a pensar un poco con la pregunta del doctor Paulo. En mi experiencia, la gran mayoría de pacientes con discapacidad piden los certificados luego casi de 2 años de tratamiento farmacológico. Es raro. Habré visto por ahí un caso que pidan al año de iniciar un tratamiento farmacológico. Lo más común es que lo suelen hacer luego de 2 años. Eso es lo que he observado. Y luego lo otro, cuando hay algunos usuarios que tienen que no están deteriorados mucho o su deterioro cognitivo es leve, más bien ellos les suelen preguntar a ustedes, ¿no? Doctor, ¿me saco o no el certificado? ¿No? Porque hay un estigma, pero doctor, acaba de decir que yo tengo una discapacidad y yo no quiero que piensen que yo tengo una discapacidad. Entonces ahí se les brinda también la orientación. En el servicio que yo trabajo, la persona que se encarga de eso es la asistenta social, para brindar la orientación de cuáles son los beneficios de que ellos obtengan su certificado de discapacidad. Y lo otro, como sugerencia, de repente acá hay muchos colegas del instituto del NAUCHI. En el instituto quien realiza el certificado de discapacidad es el médico tratante. Y pienso que sí es algo muy conveniente, porque generalmente ya los conocen de tiempo, saben más o menos cómo está su desempeño, su aprendizaje, sus actividades y participación. Y eso va a facilitar para que lo puedan hacer. Por ejemplo, en otros lugares, hasta al menos hasta el año antes de pandemia, por ejemplo, en otros hospitales, quien lo realiza es solamente un médico. Y todos los demás colegas, o sea, los médicos tratantes lo derivan a ese colega. Yo pienso que ahí es un poquito más difícil, a diferencia pues del médico tratante que los conoce bastante, ¿no? Eso era, doctor. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Rojas. Entonces, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Creo que no. Muy bien, entonces agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes. Entendemos que es una hora complicada para poder hacer una teleconferencia, pero creemos que es necesario juntarnos de forma sincrónica para poder absolver las dudas e interrogantes que puedan tener. Muy bien, antes de finalizar, lo que normalmente hacemos es hacer la toma de la fotografía oficial. Nosotros colocamos una nota informativa en la página institucional del INR y también en las redes sociales. Entonces, solicito a los médicos que puedan, de repente, prender sus cámaras y aprovechamos para tomarnos la fotografía oficial. Muy bien, vamos a dar algunos segundos para que puedan animarse a prender sus cámaras. Muy bien, ya tenemos algunas personas que se están animando a prender las cámaras. Muy bien. Perfecto, de repente hay algunos médicos que también están de guardia, entonces agradecemos también su participación de esta noche. Muy bien, entonces a la voz de 3 voy a contar y por favor todo el mundo mirando a la cámara de la computadora, tablet, celular y sonreímos. Muy bien, a la voz de 3, por favor, 1, 2 y 3. Muy bien, vamos con la primera foto, la segunda, 1, 2 y 3. Muy bien, como somos varios participantes, me voy a la página número 2. Perfecto, muy bien, nuevamente, por favor, 1, 2 y 3. Y por último, la última fotografía, 1, 2 y 3. Excelente. Muy bien, entonces, nuevamente agradezco la participación de todos ustedes, y no sé si es que la autoridad algo tiene algunas palabras finales para la teleconferencia.
Sí, no, solamente agradecer, recordarles de que esta participación, digamos, es parte de la nota, ¿no? Así que gracias a todos por haber estado presentes y nos vemos en la siguiente teleconferencia. Recordarles simplemente que para poder aprovechar mejor, traigan ustedes todos sus materiales para que puedan interactuar, como les decía, ¿no? Buenas noches. Sí. Bien, buenas noches con todos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. By the water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by a string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight.